Eh, bueno, muchas gracias una vez más por venir. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de IMR Podcast. Como siempre me acompaña la licenciada en psicología, la doctora, iba a decir. Todavía no, me falta un poquito para eso. Exactamente, la licenciada Violeta Navas. Y en el capítulo de hoy, bueno, en este episodio, lo que queremos charlar o queremos divulgar es de la importancia del acompañamiento, no solo en el ámbito de la psicología, sino en el ámbito médico, en cualquier procedimiento o tratamiento de fertilidad asistida. Y para eso nos acompaña una hermosísima pareja, que son Pablo y Victoria. Ellos han atravesado todos los altibajos que tiene esta montaña rusa, que es el tratamiento de fertilidad o poder concretar ese hermoso deseo de la maternidad y paternidad. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Espero que se sientan cómodos y contentos con nosotros. Y bueno, más que nada preguntarles justamente cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron en este procedimiento, en este trabajo, en este camino que tuvieron que recorrer con todos los altibajos que eso significó para lograr el ansiado sueño de poder formar familia. Bueno, es un montón. Claro, era como muy largo. Primero, aclarar que nosotros ya nos sentíamos familia, que creemos que familia no tiene que ver con poder mapaternar, que uno puede ser familia con su pareja, que puede ser familia con sus animales. O sea, que hay un montón de formas de ser familia y que lo que sostiene a una familia son el vínculo y el lazo que existe y no si se tiene o no un hijo. Nuestro tránsito. Bueno, nosotros tuvimos que atravesar 2 tratamientos. El primero lo hicimos con nuestros gametos. Ese tratamiento no funcionó. Y no sé, fue duro cuando no funcionó. En ese momento me acuerdo textual que dije, hoy es el peor día de mi vida, qué sé yo. Y al mismo tiempo, después de estar llorando un rato, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Sigamos para adelante, claro, y rápidamente acordamos de que queríamos hacer otro y nos pusimos en contacto nuevamente y bueno, y arrancar. Ese segundo tratamiento que nosotros hicimos, decidimos ambos que lo íbamos a hacer con doble donación de gametos, es decir, recibimos una donante que aportó sus óvulos y un donante que aportó su esperma, y gracias a esa donación es que nosotros ahora podemos ser padres de Olivia. Yo quiero darles la bienvenida a Victoria, bienvenido Pablo. Tuve la suerte, el honor de acompañar a ambos en un proceso de una psicoterapia que me dejó muchas marcas, a mí huellas personales, también en mi experiencia de vocación profesional, así que quiero darles las gracias por eso. Además de darles las gracias por estar hoy acá, porque dar testimonio de vida y de experiencia es una de las formas más bonitas de poder transmitir algo a alguien y también de darle fuerza, porque podemos teorizar mucho sobre muchos conceptos, pero cuando uno lo vive, una persona lo transita, se puede hacer toda una experiencia para compartir de eso, pero para poder partir de esa base hay que tener mucha generosidad. Así que de mi parte, primero antes de hacerles una pregunta, agradecerles enormemente, no solo por estar acá, sino por la experiencia que compartimos en ese momento en nuestra psicoterapia. Yo quiero saber qué piensan de la importancia del acompañamiento emocional en un tratamiento de fertilidad. Fundamentalmente, resaltando mucho lo que estás diciendo, el tema del acompañamiento, porque creo que se habla bastante por ahí del duelo de tu genético, algo así. En mi caso no tuvo mucho por ahí, mucho peso, lo que sea, pero sí tuvo bastante más peso el tema de los duelos de nuestras propias experiencias previas como hijo en este caso, como hija, como hijes, y también el tener muchas veces la necesidad de
mientras vas buscando la posibilidad de paternar en mi caso, también ir resolviendo algunas cosas con nuestras propias experiencias con nuestros padres. Y ese proceso, en mi caso específicamente, fue bastante simultáneo porque yo llegué a una instancia previa que fue con una experiencia con una enfermedad bastante complicada, sin ningún tipo de interés en la paternidad, por ejemplo. Y me llevó un tiempo, y charlas incluso contigo y con otros psicólogos antes, el tema de darme cuenta que había un cierto peso con respecto al tema de mi experiencia como hijo, de mi experiencia con mi propio padre, con sus luces, sus sombras y todo lo demás, y que por ahí afrontar esta nueva etapa sin terminar de resolver eso era muy difícil. Y a su vez más teniendo presente y en cuenta de que era una instancia mediante donación, una instancia mediante la búsqueda, o sea, uno toma la decisión, no es algo que sucedió, listo, voy a ser padre, pasó. No, hubo que buscarlo, hubo que atravesarlo y todo lo demás, y sin terminar de resolver algunas cosas previas, por ahí hubiera sido un poco más complicado. Así que de la misma manera que nos estás agradeciendo esta oportunidad de agradecerte por charlas que también he tenido con Vicky, décadas después terminar de hacer ciertos duelos y ya poder reconciliarme con historias pasadas para poder afrontar esta etapa que yo creo que también le va a venir muy bien a Olivia, que no haya logrado transitar eso. Qué hermoso esto porque hablas de un proceso de construcción, de sanar lo propio para poder empezar algo nuevo, en este caso tu proyecto de paternidad. Entendemos que por ese diagnóstico de enfermedad que tuviste, vos criopreservaste tus gametos en su momento, ¿esto es correcto? Sí, tal vez. Ahí conoces a IMR por primera vez. Ahí conocí, con lo que decía Leo, estaba en ese momento, Sí. estaba con él y nada, hubo que hacer una donación muy a la apurada, porque fue en medio ya de operaciones, el diagnóstico era de cáncer teratoma, cáncer testicular con metástasis, y en medio de las operaciones hubo que hacer la conservación, la criopreservación. El material no era ya evidentemente del mejor ni muy bueno, y los resultados bueno, fueron lo que terminaron siendo a largo plazo, o sea, estuvo muy bien hacer la preservación. Probablemente hubiera sido más difícil después tomar la decisión de iniciar un tratamiento si no hubiera estado el material preservado, pero al mismo tiempo sirvió como una transición hacia poder llegar a la etapa de, bueno, que sea todo por donación sin mayores inconvenientes, o sea, sabiendo de que se pudo hacer lo anterior, no sirvió por el contexto, o sea, evidentemente había muchos elementos que hacían que pudiera fallar, pero permitió llegar, al menos desde mi punto de vista, llegar a la instancia de, hablando con el doctor en ese momento, estaba Maimón, decir, che, pero nosotros no tenemos problema que sea por donación. No. Pero vos lo estás diciendo de una manera muy fresca, muy espontánea, a mí me parece maravilloso y te abrazaría en este momento, no lo vamos a hacer para que no nos reten los chicos, pero después nos vamos a abrazar. Dale. A mí me parece precioso lo que estás diciendo, pero del otro lado en este momento hay un montón de varones que están transitando tal vez lo que transitaste, muy parecido en ese momento, que tienen un duelo ahí muy activo en cuanto a esta pregunta de ¿qué me hace padre? ¿Qué me convierte en padre? Eso no es mi genética, criopreservo, no criopreservo, utilizo o no utilizo, ni hablar del varón que no puede ni siquiera criopreservar porque directamente se encuentra con una zoospermia, ¿no? Ese diagnóstico en el que no hay espermatozoides. ¿Qué le dirías a un varón que está transitando algo parecido? Y en un breve repaso, yo después de una de las operaciones quedé sin la posibilidad de eyacular, por eso también era otra necesidad de hacer una criopreservación, y es bastante impactante, es bastante impactante el hecho de estar durante un tiempo sin la posibilidad incluso de tener orgasmos, porque lo asocias en la cabeza con algo doloroso, eso lo hemos hablado, o sea, es bastante difícil, pero realmente es algo que se puede superar. En mi caso específicamente, no puedo hablar por generalidad, en mi caso específicamente, trabajando mucho, ¿qué hacía que mi padre fuera mi padre? No creo que fuera una cuestión genética. Vaya que yo sí tengo su carga genética. Mi padre, como decía recién, con sus aciertos y sus errores, fue mi padre porque me quiso, porque me crió, porque dentro de lo que él sabía, de lo que él entendía, hizo lo mejor para sus hijos, para mí, para mi hermana. Y eso
como lo hemos hablado, no tiene que ver con la genética. La tarea de cuidado yo creo que no tiene que ver con una cuestión de que sea la genética, de que sea que se parezcan. Bueno, entiendo mucha gente, no, pero si se parecen, sí puede salir, que es diferente. O sea, yo en mi caso con mis padres son muy parecidos, lo que sea, pues te salteas una generación, saliste más parecido a tu abuelo. Sí, es como que no te preocupó nunca eso, ¿no? No es algo, a ver, no, me preocupaba el tema de la paternidad, me preocupaba el tema del vínculo, del cómo llevarlo adelante sin haber sanado mis instancias anteriores, me preocupaba muchísimo más que la cuestión genética. Por eso en la charla, y habiendo coincidido con Vicky en eso, en la charla con el doctor en el momento que sabíamos que era una posibilidad, ambos dijimos, bueno, mirá, no te estamos dando el ok ya, pero a priori entendemos ambos que la genética no es lo que determina la paternidad, la maternidad. Hace todo el tiempo la construcción de vínculos. Es que es lo importante. Hoy que tenés a Olivia de 18 meses, me imagino estás viviendo esa construcción. Estás Sí. siendo actor principal, están siendo los dos protagonistas, los tres, protagonistas de esa construcción de vínculo. ¿Qué sentís vos, Vicky, con todo esto? A mí me parece, si bien, o sea, es real que ninguno de los dos sintió el peso de lo genético. A mí me pasó de que en mi primer tratamiento yo tenía 28 años y nada, y vine al IMR como re esperanzada, va a salir todo genial, tengo 28, tengo tiempo para decir, che, esto me está siendo muy demandante, no estoy pudiendo psíquica o emocionalmente abordarlo, voy a parar acá. O sea, necesitaba poder especular un poco con el tiempo. Y entonces por eso tomamos la decisión de iniciar el tratamiento en ese momento. Y ahí me enteré que mi reserva ovárica era pésima, pero pésima. O sea, muy, muy, muy baja. Y nada, qué sé yo, me acuerdo que salí recontra aturdida y acá llorando, desconsolada, me paré del consultorio, me fui. Ahora tengo un papelón, qué sé yo, en ese momento era un montón de cosas que no estaba pudiendo procesar y un diagnóstico que no sabía que podía llegar porque nadie me había hablado de esa posibilidad. Así que por favor, si hay alguna ginecóloga escuchándonos, hable de eso con sus pacientes, como para que sepamos que nos podemos hacer un estudio que es rapidísimo, que no es costoso y que nos permite poder planificar nuestro futuro y tomar medidas a tiempo. Continuando, me pasó que salí de acá, ya empecé a llamar a las mujeres de mi familia como, che, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu historia de fertilidad? Y ahí me enteré que aparentemente había un historial de baja reserva ovárica, solo que como nunca había estado el diagnóstico y sí habían podido tener hijos, hijas, no había saltado, pero había sido como una cuestión bastante azarosa y de suerte con la cual nosotros no estábamos contando. Bueno, sumadas estos dos historiales, el primer tratamiento no funcionó. Y acá sí voy a decir algo que a mí me parece que es como súper importante para las mujeres que están atravesando los tratamientos, y es que independientemente de cuál sea el resultado, se permitan disfrutar de la esperanza, de la posibilidad, de esa potencia. Y esos 10 días que no se pasan más y que son muy abrumadores y que uno está con felicidad pero con miedo y un montón de emociones y sensaciones muy, muy diversas, se pueden permitir soñar con eso y disfrutarlo. Yo me acuerdo que le recontra hablaba a la panza y ponía música y bailaba y qué sé yo, y cuando todo se acabó me quedó esa semana. Y es re tonto, pero esa semana fue la que me permitió, cuando yo estaba hundida en un pozo, decir, vamos. Sí, vamos. Y no negaba que me sentía súper mal. O sea, literalmente fue como, bueno, ok, que
si el mundo no va a parar por esto, yo voy a parar. Y que el mundo me espere. Y me tomé unos días, me acuerdo. Con todas las elecciones previas y todo lo demás. Claro que también hay una cuestión hormonal bastante compleja en esos momentos. El no saber, ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? O sea, ¿va a venir mi menstruación? ¿No? ¿Hay algún procedimiento médico ahora para abordar o no? O sea, no tenía idea. Y era como, bueno, la tristeza más ponerme en modo operativa para resolver lo que tuviese que resolver y ver qué hacía con el duelo que tenía que atravesar, que vos estás atravesando un duelo y nadie te dice que estás atravesando un duelo. Porque socialmente no está reconocido como un duelo. Y me parece re importante eso, que uno se dé la posibilidad de soñar. Porque cuando te lo permitiste, te queda algo. Y entonces no sentís que todo ese año que a veces se nos va preparando el cuerpo, lidiando con prepagas u obras sociales y demás, se diluyó. Y vos te quedaste rota y sin nada. No, te quedó eso. Y la felicidad que tuviste durante esos días. Y cómo te acompañaste con tu pareja durante todo ese tiempo. Y en serio eso da una fuerza que es increíble. O al menos en mi caso personal. Y después, bueno, mi ginecóloga es muy copada, entonces cuando yo les paso el chivo a Alejandrina Mota, la recomiendo. Cuando yo le conté mi diagnóstico de baja reserva ovárica, ella me dijo, mira, está la posibilidad de la ovodonación, me pasó información, me habló, es más, me acuerdo que llegamos al IMR por ella, porque yo se lo comenté, che, mira, creo que vamos a hacer esto, estamos con ganas de pensar. Bueno, mira, por tu obra social te corresponde este lugar, andá, pedí una cita, no estás obligada a empezar el tratamiento ahí, podés conocer a los profesionales. O sea, ella me fue acompañando y guiando un montón. Y entonces cuando surge la posibilidad de ovodonación, ya era algo que ya tenía procesado. Y entonces me fue como muy simple decirle, es más, yo decidí en ese momento, le dije a Nico, no, mirá, por mí, vamos. O sea, yo quiero tener la experiencia de maternar, quiero poder acompañar a un niño o una niña en su crianza y en su desarrollo. Si tiene o no mi carga genética me es completamente irrelevante. Y cuando Olivia nació, y la vi, y nada, primero al tenerla en la panza, por Dios, qué cosa tan maravillosa, yo creo que nunca he sido tan feliz. Pero al margen de eso, cuando nació, yo lo único que quería era mirarla, conocerla. Es más, no habíamos querido hacer ninguna de las ecos con más tecnología para no hacernos una idea de cómo iba a ser. Y cuando ella nació fue como, sos mi hija, ¿entendés? Y nosotros tenemos como renaturalizado que no tiene nuestra carga genética, y las personas que nos conocen saben que no tienen nuestra carga genética. O sea, lo hemos contado siempre con total naturalidad porque no tiene un peso para nosotros. E incluso en estos pocos meses se lo hemos ido contando a ella como para naturalizar también el discurso y que para cuando ella pueda tener un entendimiento de eso que le estamos queriendo decir, nosotros también ya lo tengamos como más aceitada esa charla. Claro, claro. Y cuando nada, qué sé yo, la tuve en mi pecho y demás, es como, vos sos mi hija. Y cuando se la dieron a Pablo para poder pesarla, y él la tenía en los brazos y yo las estaba mirando a través de una ventanita, era como, ya está, o sea, es tu hija. Y después de ser padres y que ella sea nuestra hija y demás, lo hemos ido construyendo. Y cuando te sonríe por primera vez, por más que sea la sonrisa social, uno dice, está sonriendo. O sea, y vos sabés que, claro, pero y vos te crees mil, ¿entendés? Porque te está sonriendo. Y cuando aprende a decir mamá, O papá primero. No sé, vamos para en otro dijo capítulo. agua primero. Bueno. Dijo agua fue su primera palabra. No, igual ambos insistíamos con mamá y papá, o sea, no hubo una guerra con respecto a eso, solo claro. queríamos que apareciera No. alguna palabra, listo. Apareció agua.
Y cuando eso sucede, ya está, o sea, no te acordás. No importa, ¿no? No. No importa No nada. te importa nada. No importa nada. Cuando nacen, ahí en el. ¿Cómo se llama? En el Misericordia. Cuando nace, nada, primero por suerte habíamos logrado también hacer un acuerdo de parto respetado. Se la pasan primero a Vicky. Después, mientras se abocan a Vicky, me la pasan a mí para que ya también la pueda llevar atrás y puedan redondear ya toda la situación. Ya en el momento, en el previo a que el momento que nace, cuando ves la cara, los ojos, la expresión de Vicky y todo lo demás, cuando ves la bebé por primera vez y después te la pasan y la tenés en brazos, como que no podés parar. En mi caso específicamente no podía parar de llorar, era de felicidad. Nada, lo otro. Realmente yo no sé si seguramente pueden verlo, vivirlo, gente que diga, no, capaz no voy a ver a alguien parecido a mí. No estás viendo a nadie, nunca vas a ver a nadie parecido porque acaba de nacer. O sea, el primer principal, no es parecido a nadie, pareció un bebé que acaba de nacer. Y segundo, ¿qué te importa? Estás completamente desbordado y es como que me hace acordar al capítulo de Los Simpsons cuando le agarra el dedo en ese capítulo que hicimos, que la tercer bebé, no me acuerdo cómo se llamaba, le agarra el dedo y ya listo. O sea, es lo mismo, solo que cuando lo recibís y es como, ya está, sabes que ya lo sabías que era para siempre, lo tenías pensado, craneado y todo lo demás. Bueno, ahí lo sentís que es como que listo, ya está, para siempre va a ser así. Rodo, ¿qué te pasa a vos como biólogo cuando escuchás que por ahí en tu día a día no tenés la escucha entrenada con los pacientes, no sus experiencias? A mí me resulta súper cómoda la situación y emocionante. ¿Cómo lo vivís vos? Y en este momento lo tengo que vivir en silencio, estoy incorporando absolutamente todo lo que me dicen. A ver, como biólogo que soy, y como el área en la que yo trabajo es principalmente de la andrología, ¿no? De hacer los estudios con los espermogramas, el contacto que yo tengo con el paciente es muy corto, muy chiquito, se limita a muchas preguntas que tienen que ver con algo muy específico, que es justamente con respecto al espermograma, ¿no? Chicos, yo quería hacer una pregunta que me pareció interesante, que en un momento comentaron ustedes de que el duelo, ¿no? el duelo genético, ese duelo que puede atravesar una pareja, ustedes sostienen o comentaron de que no está socialmente aceptado o quizás no está tan visualizado socialmente hablando. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué nos pueden decir al respecto? A mí, a ver, ¿por qué lo planteo? Cuando te da negativo, no tenés una licencia laboral en la cual puedas enmarcar que vos estás atravesando un duelo porque un tratamiento de fertilidad no funcionó. O sea, listo. Al otro día, todo bien, excepto, qué sé yo, que puedas presentar razones particulares o demás. Al otro día, la vida sigue y vos te tenés que levantar y tenés que ir a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio y todo sigue normal. Y nadie te pregunta, che, ¿cómo te sentís? Porque no quiero entrar en lugares que termine con hate. Por ejemplo, ¿a mí qué me pasó? Estoy a favor del aborto y convencida de que es un derecho desde demasiados años antes a que se legalizara la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, para mí, el que me hayan transferido 2 blastos de 5 días con nuestra carga genética, que yo sabía que eso eran células que se estaban multiplicando y entonces era alguna forma de vida, pero que no tenía nada que ver con que eso fuese un bebé, ¿sí? Y eso yo lo tenía clarísimo. Ahora, ahí interviene un factor fundamental, que es yo deseaba que esas células fuesen un bebé. Entonces, que esas células no siguieran la multiplicación celular que se esperaba que tuvieran y que pudiesen transformarse en un embarazo, representó un duelo para mí, porque ese proyecto que tenía se acabó y listo.
E incluso teniéndolo como muy aceitado, muy racionalizado, que eso no era un bebé, al estar el factor deseo, yo estuve en un pozo, o sea, de sentirme muy mal. Y entonces te encontrás después con que incluso las personas que te rodean no entienden, o sea, no, y no por maldad o porque subestimen, o sea, no. Pero sí no comprenden el dolor que representa para vos que esa posibilidad no se haya dado. Y entonces si le sumás que desde el entorno, qué sé yo, no sé, yo me acuerdo que a los 2-3 días tuvimos que empezar nosotros a consolar gente y entonces me encontré comiendo, en una situación familiar, comiendo fideos caseros cuando yo lo único que quería era quedarme en mi casa llorando. O sea, y de repente tenés que asumir esos roles. ¿Por qué? Porque nadie entiende que vos estás en un duelo. Y entonces es como, no pasa nada, sos joven, lo pueden volver a intentar. Sí, se caen en esos lugares comunes, esas frases Muchas, dolorosas, ¿no? Y que no están cargadas para nada de información, El- que tal vez no tienen mala intención, No, pero porque que lo sabemos, vienen de personas que amamos muchas veces, pero que caen en lugares que lastiman muchísimo, ¿no? Entonces sos joven y vos estás transitando terrible duelo. Claro, y entonces está como muy invisibilizado. Y tenés que seguir con tu rutina, que a veces son como rutina con un montón de actividades y demás, cuando emocional y psicológicamente estás completamente abrumado. Porque básicamente, como lo mencioné anteriormente, tenías un proyecto de vida que lo abordaste durante todo un año, al que le pusiste al cuerpo, al que pasaste un montón de angustias, de ansiedades, de inseguridades, superaste un montón de barreras y demás, y de repente estás como nada. Y para volver a estar en esta situación, potencialmente tiene que pasar un año. Y quizás literalmente esté en esta misma situación, de quedarme de nuevo con nada. Es muy difícil esto de la incertidumbre y las esperas, ¿no? En los tratamientos hay como dos cosas que se acoplan ahí de no tener garantías de nada, de lo que va a pasar, y encima tener que lidiar con esperas que son múltiples, administrativas, del cuerpo, médicas, biológicas, afectivas y emocionales. Eso es como muy duro. Yo lo veo como psicóloga, imagino que ustedes también lo vivieron como pacientes. En este sentido, quiero hacerles una pregunta muy directa, ¿no? ¿Sienten que hace la diferencia que el centro médico tenga el apoyo psicológico integrado? Es decir, que las psicólogas en este caso estemos dentro del lugar. Hay quienes lo cuestionan todavía, es un modelo que no está totalmente implementado en el país. Entonces, nos interesa la opinión de ustedes. ¿Qué opinan esto de que esté dentro de? Yo más que nada, primero para terminar de redondear algo de lo que preguntó él, Sí. el tema lo hablaba hace un tiempo con uno de mis compañeros. Es más fácil hablar algunas cosas, como por ejemplo la esterilidad, con compañeras de trabajo, con compañeros de otro lado, que con los hombres. ¿Que con los? Que con los hombres. Ah, Con los hombres sí. es mucho más difícil, o hay escucha, pero no hay interacción. Por ahí con las compañeras, lo que sea, sí hay interacción. O sea, o te traen una referencia a otros casos, o te preguntan directamente por la enfermedad, cómo fueron las etapas, cómo llegaste a tal, cómo llegaste después a tener una hija. O sea, se avanza mucho más. Con los hombres es bastante más complicado, porque incluso cuando vos transmitís, te das cuenta de que estás más transmitiendo que interactuando. O sea, hay escucha del otro lado, por ahí puede haber interés, pero no hay una interacción cierta, no hay de la otra persona ver, che, capaz que a mí también me podría pasar, capaz que... No, es como que, listo, es algo que te pasó a vos, lo respeto porque te pasó a vos, me puede importar más o menos, pero la verdad no me siento interpelado. Por ahí con las compañeras eso ha sido un poco más, con las compañeras de trabajo fundamentalmente, ha sido un poco más charlable, igual con las amigas, o sea, siempre como que con los hombres es un poco más complicado. Tanto la imposibilidad durante un tiempo de tener orgasmos, o sea, todo eso siempre ha sido bastante más complicado hablarlo con los hombres que con las mujeres. No me queda de por ahí del todo en claro el por qué, pero sí es un dato de la realidad. Segundo, con respecto al tema de lo de la carga genética y del duelo genético,
te es más presente cuando te dice alguien que ya nació la piba y todo lo demás, y te dice, tiene tu ojo, no tiene mi ojo, amigo. Y si tuviera mi carga genética tampoco, o sea, no tendría mi ojo. Yo tengo mi ojo acá y ella los tiene ahí. Y esos comentarios como que al principio te duelen un poco más, pero te duelen porque sabes que vos probablemente lo has dicho y es un bolazo decirlo. Pero después como que la vas naturalizando y ya te reís. Y al mismo tiempo muchas veces la persona que sí estaba al tanto dice, no, acaba de ser un bolazo, también se ríe. O sea, es algo que se puede naturalizar perfectamente si considero que probablemente distintas personas, en el caso específico de los hombres, distintos varones, puedan llegar a tener instancias más largas o más complejas para llegar a la misma conclusión. Pero lo que comentaba, hablando con un compañero, me dice que está pensando en ser padre. O sea, ¿qué es la paternidad? ¿Qué es ser padre? ¿Qué es que nazca tu hija? Y es fundamentalmente, digo, con todo lo que tienes, con todas las cargas, con todo el cambio fundamental que lleva en tu vida cuando te dedicas a los cuidados. Yo calculo que si tenés un hijo ni te haces cargo, listo, pues vos seguiste con tu vida, o sea, pero tenés un hijo. Pero si te haces cargo de los cuidados, que es mínimamente lo que se espera y lo que se debe hacer, y si estás paternando, es algo que igual no cambiarías por nada. O sea, una vez que lo vivís, no te va a importar la carga genética, no te va a importar los tratamientos, todo eso ha sido parte de lo que te llevó a ese lugar. Pero una vez que lo vivís, decís, yo no lo cambio por nada. O sea, no lo puedo cambiar absolutamente por nada. O sea, es demasiado importante. Está el golpe de realidad de lo que realmente importa que a cualquier persona que lo esté pensando, dudando, lo que sea, se va a dar cuenta si lo hace y si tiene la suerte y el acompañamiento para llegar a la instancia y realmente poder ser padre, madre, pero hablando como varón, poder ser padre en el momento en que ves a tu hijo, en que ves a tu hija, no lo cambias. En el momento en que ves a tu pareja completamente agotada y feliz, no lo cambias. No hay manera, no es algo que te permita dudar después si no habré hecho bien. Te olvidas de todo. Todas esas preguntas que ya viniste dialogando, que por suerte, en este caso, con mucho acompañamiento, como fue el segundo tratamiento, ya viniste hablando, tratando de resolver en tu cabeza, es como que tenés una nueva claridad, que será la definitiva, no, seguramente no, pero tenés una nueva claridad y es la claridad de que eso te cambió y vos a su vez no lo cambiarías por ninguna otra cosa en el mundo. Y eso es fundamental y creo que es algo que se puede tener presente al momento de decir, che, ¿valdrá la pena? Vale la pena. Vale completamente la pena todo lo que pasó, todo lo que viviste para llegar a ese momento. Porque te cambia. O sea, alguna cosa, bueno, bien lo hablamos, me costaba mucho llorar, mucho por cosas del pasado, etc. Literalmente no podía parar de llorar cuando nació Olivia. Me chorreaban lágrimas, nada más era el único así, de alegría, obviamente. O sea que es muy difícil llorar. Ahora me acuerdo también. Pero no es algo que te cambia la vida. Y cuando lo dicen, sí, es verdad, te cambia la vida, completamente. Y vale la pena. Todo lo que ya has atravesado previamente lo vale. Yo te contesto bien. Qué hermoso lo que están compartiendo, gracias. Para mí el segundo tratamiento fue, te lo dije en su momento, yo fui feliz en el segundo tratamiento. En el primero no, porque bueno, eran un montón de cosas nuevas, era ponerle el cuerpo y demás, y entonces había muchos factores que influían en que bueno, que uno lo atraviesa con esperanza, con emoción, con optimismo y demás, pero que bueno, que cuestan. En cambio, en el segundo tratamiento, que ahí sí estuvimos acompañados por Viole, para mí fue un cambio, pero de la noche a la mañana. O sea, nosotros veníamos al IMR y veníamos con ganas. O sea, sentíamos que este lugar era importante en nuestras vidas. Y entonces era como, bueno, mañana tenemos que ir al IMR. Mañana tenemos sesión con la Viole.
Y por ejemplo, Hiciste la tarea, te acordás Porque doy tarea. Hiciste la tarea. ¿Qué la mandó? La tarea. sí. Pero vamos a hablar de esas tareas, por favor. Y a nosotros nos pasó que, bueno, que a la primera sesión vine sola, porque era por la cuestión de donación. Y vine sola como enojadísima con el machismo y el patriarcado, porque era como, ¿por qué estoy teniendo que ir yo sola si él también va a recibir donación? ¿Entendés? Era como, ¿qué onda? Que vaya cada uno por su lado, pero vamos los dos y los dos vamos a... O sea, se donan ambos gametos. Entonces, nada, estaba como renegando, pero me sentí tan cómoda. Y me acuerdo que le pregunté después de la sesión como, bueno, Viole, ¿puedo venir con Pablo? Y ahí pobre Viole, porque cada 3 semanas, una vez al mes le caíamos. Y nos acompañó durante todo el embarazo, durante todo el tratamiento. Y después, cuando logramos el embarazo y pasaron los controles de las primeras semanas, nos animamos a preguntarle a la Viole si quería ser nuestra amiga. Y si le podíamos escribir de vez en cuando para contarle cómo iba. Así que salíamos de las ecografías y le mandábamos un mensajito, o si grabábamos el corazón se lo mandábamos, o sea, el tema de los latidos. Y entonces, o sea, para nosotros fue como fundamental como pareja, porque si bien nada, somos una pareja que habla un montón, bueno, ahora ya no tanto, porque hay una bebé, claro. Hay que hablar con la bebé. Pero sí como que, no sé, nos pasábamos horas hablando de cómo lo íbamos llevando, cómo te sentís con esto, cómo te sentís con aquello. Bueno, me sentí así, che, me cayó la ficha respecto a esto, esta situación no me gustó. Bueno, teníamos como muchas cosas muy aceitadas, pero el encontrarnos como pareja dentro del consultorio también fue re bonito, porque fue descubrir cosas del otro que por ahí no salían en la charla de pareja, pero que sí salían en esos espacios. Y yo creo que nos fortaleció un montón como pareja, que lo pudimos atravesar acompañándonos un montón, haciéndonos mucho el aguante, con mucha empatía. Y como te decía, incluso fue algo que no queríamos perder después, pero que al mismo tiempo sentíamos que el vínculo, el cariño y demás, y el compartir todo ese tiempo, había generado otra situación y otra relación que por ahí no tenía que ver ya con lo terapéutico, sino con, che, te sentimos parte de esto. O sea, vos has sido alguien fundamental en nuestras vidas, te queremos seguir teniendo en esta etapa. Y ya no como espacio terapéutico. Pero no sé, por ejemplo, a mí me pasó que le vine a la Viole con una listita. Una lista de exigencias. Literal. Sí, obvio. De exigencias para hacer el segundo tratamiento. Y fue como en términos de, ok, yo con estas cosas no me sentí bien, entonces necesito estos cambios. Bien, perdón, te hago una preguntita. ¿Esas exigencias eran desde lo psicológico, biológico, médico o todo? Era Amplio. Listo, muy amplio, listo. Sí, amplio iban a significaron un salto cualitativo en la relación, digamos. El primer tratamiento fue más administrativo. Claro, era como, El bueno, segundo tratamiento fue más real. Claro. Fue más un tratamiento. Y entonces me acuerdo que se lo llevé al doctor Maimone, a Nico, y se lo traje a Viole, y fue como, ok, podemos hacer estos cambios porque yo necesito, para exponerme a esto, que el instituto haga estos cambios y que me acompañe de esta forma. Y Viole me dijo, mirá, voy a coordinar con Nico, qué sé yo, y empezaron a trabajar en equipo. Y entonces para nosotros era como algo re bonito el venir, porque, no, sí, porque estuve hablando con la vida en la noche y le dije que los iba a ver.
O sea, y entonces era como que todo, o sea, las tres partes estábamos ahí y estábamos comprometidas en ponerle el cuerpo, en transitar esto, en acompañarnos y demás. Y literalmente, o sea, fui muy feliz. O sea, al margen de que después funcionó y chao, olvídalo. Claro. Pero lo disfruté en el camino. Y eso para mí me parece fundamental y siempre hemos dicho que fue gracias a Viole y a Nico ahí haciendo equipo y sosteniéndonos desde, no solo desde lo médico y desde lo profesional, sino desde múltiples espacios. Desde lo personal, o sea, con esas exigencias notaste que hubo un acercamiento más personal a ustedes como mucho pareja. Mucho más empático, mucho más respetuoso. Perdón, pero es que una diferencia de lo que decís cualitativo. No es lo mismo como te sentís tratada como paciente. Claro, que realmente que se esté escuchando que lo que como te está pasando. Creo que esa fue como por ahí la diferencia. Pasar de ser un paciente y un caso más a ser sujetos. Con historia, con vida, con esperanza, con proyectos, con dudas. Con muchas historias complicadas detrás y que todo eso es parte del tratamiento, no es solamente una cuestión biológica porque acá media mucho la decisión, media mucho cómo están los cuerpos y por ende nuestras historias también corporal y el hecho de entender que toda tu historia, toda tu vida está ahí presente, además de tu cuerpo, te hace un cambio fundamental para el corto, para el mediano y yo espero que para el largo plazo también cuando Olivia pueda empezar a comprender las charlas que vamos teniendo plenamente, que sepa que también que el tratamiento por el cual ella nació no fue algo que hayamos atravesado de manera sufriéndolo, o sea, que lo atravesamos de otra manera. Creo que eso sí hace una enorme diferencia. De paso, terminando de responder la parte me correspondía a mí a la pregunta de Viole. Que te fuiste. Es que me había quedado con lo que le había dicho y como no lo pude responder. Me parece muy bien, nos ordena. Claro. Un entre paréntesis, ya que nos preguntábamos. Me parece una conversación tan rica desde todos los puntos de vista. Creo que desde el inicio Victoria define lo que es una familia, habla de distintos modos de ser familia, cómo ya se consideraban una familia, hasta el hermoso compartir que hacen de su recorrido, ¿no? en esos desafíos, la experiencia en IMR. Me gustaría hacer la última pregunta para cerrar, que es ¿qué aprendizajes sienten que tuvieron como pareja? Porque ya eran una familia, pero esa pareja se subió a una montaña rusa, ¿no? Entonces, como para poder hacer así una recapitulación cortita, ¿no? ¿Qué sienten que aprendieron? ¿Qué aprendemos? Solo haría como ¿Qué una aprenden? cuestión. Mira, precisamente sería que vas aprendiendo. ¿Qué sienten que aprenden? ¿Qué aprendemos? ¿Qué fuimos aprendiendo y qué aprendemos? Primero, a ver también a la otra persona en otro contexto. No como estás en pareja, ¿no? El contexto arquetípico o estereotipado no es que vas a atravesar un tratamiento para llevar adelante la posibilidad también de tener una hija, una hija. No, es algo distinto, no es algo que vos pensás a priori. Entonces conoces a la otra persona y te conoces a vos en ese nuevo contexto y eso complejiza, no es fácil, es complejo, no es que sea difícil, no es insuperable, ni mucho menos, incluso yo creo que en muchas instancias se pueden disfrutar, pero suma una capa más de complejidad a algo que a priori uno no especula, o sea, dice, no, si vamos a querer tener un hijo, una hija va a ser lindo, nada, es re fácil, démosle para adelante, lo que sea, no es lo mismo que pensarlo, atravesarlo, tomar las decisiones. Yo lo he comentado a Vicky recién ahí por lo bajo, que hay una instancia de los tratamientos en la parte de estimulación, cuando son los tratamientos por ahí más simples, el tema de las inyecciones. Más allá del impacto físico, obviamente la hormonización o lo que sea, hay un impacto
en nuestro caso, que yo era quien las aplicaba, había un impacto de decir es complejo, o sea, es como que vos estás teniendo que inyectar varias veces al día a tu pareja y tu pareja a su vez está siendo inyectada varias veces al día por su compañero. No es algo que pensaste a priori, no es algo que decías, no, capaz que pasa acá dentro de las posibilidades, que está mal, o sea, sí, es una posibilidad que puede pasar, pero uno no lo tiene pensado. Entonces eso suma etapas de complejidad, el tratamiento que no llega al éxito esperado, suma instancia de complejidad, el tener que estar persiguiendo a la hora social, suma instancia de complejidad, y en todas esas instancias te vas interrelacionando con tu pareja en medio de tensiones, que las hay, que las hubo, que las hay, como las debe haber también en cualquier otra pareja, y ese es el centro al final. Pero todo eso que atravesar, estoy seguro que sea por tratamiento, sea por una cuestión de la facilidad absoluta de que alguien quede embarazado, sea una mujer quede embarazada la primera o el que sea, al final las complejidades son, nació, tenés que darle la vida más feliz posible, al mismo tiempo vos estás completamente, como planteaba hace rato, completamente desbordado de la alegría, de la complejidad y todo lo demás, y vas aprendiendo a que donde eran 2 ahora son 3, y que la interrelación tiene que mantener a los 3 relativamente bien, relativamente estimulados, relativamente felices, sabiendo que vas a tener tensiones, sabiendo que hay nuevas capas de las cosas que tenés que pensar para que estés bien. Pues no es, estoy bien y nada, vamos a una bodega a tomarnos un vino. Plan que podría haber sido tranquila. No, pero ahora tenés que también tener que hay un lugar para que estés jugando Olivia, que esté la posibilidad de llevar el alimento o de que haya alimentos que sean aptos para... Bueno, que haga una siesta. Que haga una siesta, porque hay horarios que no, porque por suerte la muchacha es hiper regular con su sueño, no por suerte, sino por... y todo eso hace que conozcas a la otra persona, que te conozcas a vos, que conozcas a la nueva integrante desde lugares que por más que los penses a priori y todo lo demás, son mucho más interesantes en lo bueno y en lo complicado. No en lo malo, porque malo sí no hay, pero en lo bueno y en lo complicado son mucho más interesantes de lo que uno a priori puede llegar a pensar o a estimar que podría llegar a suceder, y que es muy importante irlo hablando. Con tu pareja es muy importante irlo hablando cuando tenés acompañamiento, es muy importante ir diciendo qué es lo que vas atravesando, qué es lo que atravesás hacia afuera, y a su vez que eso que estás manifestando, qué está reflejando, qué está pasando por dentro. Y es muy interesante darte cuenta que la otra persona también lo está atravesando. Es muy importante darte cuenta que si bien el tratamiento sucede sobre la mujer, que las distintas partes que integran la familia están siendo atravesadas por situaciones complejas y que vale la pena. Quiero cerrar con eso yo. Vale la pena, completamente. Y que el acompañamiento y el hablarlo hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Es muy fuerte lo que traen, muy fuerte. Muy fuerte. No sé si me querés decir algo. Agradecerles enormemente, no solo por haber venido, por haber tenido la valentía de contar vuestra historia. No es tan fácil para otras parejas, para otras personas tener esta posibilidad o esta apertura o este nivel de diálogo que han tenido entre ustedes, así que me parece no solo lindo, como les digo, sino además muy valiente. Muchas gracias una vez más. Muy generoso, porque yo marcaría mucho eso, el valor de la generosidad. Sí. Que mi historia llegue a otro es un acto de amor y de gran generosidad. Claro, que sienta que haya otras personas que quizás han atravesado el mismo camino que ustedes, o que están prontos a atravesar el mismo camino que ustedes, y que no me cabe duda que más de una pareja debe sentirse totalmente sola en esto, ¿no? Es decir, esto que yo estoy viviendo lo vivo yo y nadie más, y no, que se sientan que hay otras parejas, ¿Querés personas. decirnos algo más, Vicky? A mí me parece que ese, por ejemplo, es un lugar bastante fácil de caer.
sea, que al principio uno se siente muy así como, esto que me pasa, me está pasando a mí y vos no tenés idea de cómo me siento porque me está pasando a mí, ¿entendés? Y nosotros, bueno, no es la primera vez que venimos al IMR un poco a contar lo que nos ha tocado vivir, un poco desde la suerte de que nuestro segundo tratamiento funcionó, a pesar de que hicimos concesiones, digo, porque rápidamente dijimos, che, cambiemos de plan. Pero sí hay un montón de parejas que incluso apuestan a la doble donación y no lo consiguen tan rápido como nosotros. Y nos parece que sí, que es importante contar eso, como ayudar a naturalizar, a poner esto en una mesa de domingo en la familia y que no pasa nada. Para que quienes lo están atravesando se sientan más acompañados, se puedan sentir reflejados en otros, que sepan que es importante seguir sus sueños y hacerlo con confianza, y que también es importante poder escucharse y decir, che, hasta acá, y darse también esa posibilidad, sabiendo que igual van a seguir siendo pareja, sabiendo que igual van a seguir siendo familia, y que lo que decía al principio, que se pueden construir familias de múltiples formas, y que el amor no es más ni menos, aunque sí, cuando lo lográs, o sea, no sé, yo me acuerdo que le decía al Pablo después de que Olivia nació, que atravesaría todo de nuevo, y al mismo tiempo que si me diesen la posibilidad de elegir si tener una hija con nuestra carga genética o si tenerla a ella, le elegiría a ella siempre. Siempre. O sea, pero no tengo ninguna duda. Para mí es la persona más genial del universo. ¿Y por qué es ella? O sea, ¿por qué es otra? Es distinta a mí. Y también sería otra distinta a mí si tuviese nuestra carga genética. Distinta a nosotros. Y entonces también que confíen en lo que se puede construir, en lo que se puede vivir como pareja mientras atravesas el tratamiento, que sirve un montón después, y después se logra el embarazo para atravesar la crianza, pero que, volviendo a esto de qué aprendieron, a mí me pasa algo re loco, y es que yo aprendí a ser más segura de mí misma. Me acuerdo de decirle a Pablo en un montón de ocasiones, después de que le escuchamos el corazón por primera vez, me siento súper poderosa. Y después se dieron un montón de ocasiones, incluso con la Oli ya habiendo nacido, de decir, me siento súper poderosa. Porque ha sido un montón lo que hemos tenido que atravesar, porque ha sido re complejo, porque hemos tenido la suerte de lograrlo, pero que igual habría sido súper poderosa si no lo hubiese logrado. Porque me animé a soñar, porque me animé a ponerle el cuerpo, porque me animé a intentarlo. Y el resultado sí es lo más maravilloso del mundo, no lo voy a negar ni voy a minimizar eso. Porque es la fortuna más grande. Pero sí, yo siento que aprendí eso, a ser más segura de mí, de mis posibilidades. Y probablemente la ha tenido que ver la Viole, el IMR, Pablo, Oli y yo. Entonces creo que sí, que son caminos difíciles de atravesar, pero que son caminos que nos enriquecen un montón y que hacen que la paternidad sea mucho más consciente, mucho más respetuosa, porque lo elegimos todo el tiempo.
todos los días que nos despertamos y decimos yo sigo con el tratamiento adelante, lo seguimos eligiendo. Y siento que, no sé, o sea, no hay forma más maravillosa que maternar que desde ahí, desde el deseo, desde el decir, yo te tengo en mi vida porque yo te elegí. Y eso. Gracias. Me dan unas ganas de aplaudirlos, verdaderamente. Los podemos abrazar. Sin duda, por supuesto. que sí, los Me vamos a gusta más abrazar que aplaudir. Felicitaciones, padre. Hermosa historia. Gracias. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias. Y felicitaciones. Me encantaría conocer a Olivia. Sí, no la trajeron Hoy porque no no la para. trajimos porque no para.